José Luis Esper, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Esper, No, un placer. ¿entra en calor la economía? ¿Entra a calentarse la economía? ¿Cómo hay que verlo? Mire, a ver, la economía está empezando a crecer, y le diría que a una tasa que no es poca cosa, comparado con el año pasado, estamos creciendo en este momento. El año va a cerrar un poco menos, pero en este momento la economía está creciendo cerca del 4%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se siente? Bueno, en primer lugar no se siente porque después de 5 años de tener la economía estancada, un crecimiento que en el año va a ser 3, aunque hoy sea 4, eso no le cambia a nadie el perímetro, ¿no? Es muy poquita la recuperación, prácticamente inexistente, comparado con los 5 años que la economía está estancada. Ujú. La otra cosa es que el consumo privado, que es el 70% del PBI, que es la cuenta bolsa que mete adentro todos los sectores de actividad económica, recién está arrancando ahora, hasta hace un par de meses venía cayendo. Mm. Tercera cosa, dentro del consumo privado hay consumos privados que están cayendo todavía y otros que están recuperándose, por eso en promedio los dos consumos, el total de consumo privado está dejando de caer recién, pero por ejemplo, el consumo masivo, el consumo de lo que serían los bienes no durables, sea textiles, alimentos, todo lo que se consume rápidamente, eso está en territorio Mm. negativo todavía. Están en territorio positivo algunos bienes de consumo durable, o sea que no se extingan rápidamente en el consumo, como por ejemplo un auto, motocicletas, motos en general. Entonces, la primera cosa por la cual no se siente que después de 5 años de estancamiento, una recuperación de 3 en el año, de 4 hoy, no se siente. Segundo, Ujú. el consumo privado, que es el 70% del PIB, recién está dejando de caer. Tercero, el consumo masivo, que es el grueso del consumo privado, todavía está en territorio negativo. Cuarto, le diría el Mm. motivo por el cual, y bueno, usted hizo un ajuste de tarifas que le pegó fuerte, fuerte, a los consumos del resto de los bienes, ¿no? A ver, para un ciudadano de a pie, para entender la economía tiene que mirar las LEVAC, tiene que mirar el dólar, tiene que mirar la inflación, tiene que mirar el gasto público. ¿Qué tiene que mirar? Yo le diría hoy, o a partir de ahora, si usted quiere, dado que entramos en territorio electoral, el 13 de agosto tenemos las PASO y el 22 de octubre tenemos las legislativas, me parece que un poco el dólar va a ser el termómetro de si la cosa se complica o si más o menos sigue como hasta ahora, sí, un flufli, ¿no? Ujú. Ahora, pero no somos un poco también, a ver, los argentinos muchas veces recibimos información y también nosotros tenemos ese componente, mirar por cierto momento el dólar y estar, es decir, el dólar sube 10 centavos, baja 10 centavos, como que si sube 10 centavos la economía pasa por una enorme primavera y por si baja 10 centavos nada más, entramos en un crudo invierno. También los argentinos o quienes hablan muchas veces de la economía, ¿no se van un poquito en eso de expectativas para el ciudadano común y corriente? No entiendo la pregunta, la verdad, perdónenme. Sí, ¿Cómo? que en realidad cuando hablamos de las expectativas, cuando hablamos del dólar, como usted bien plantea, muchas veces no se van un poquito más allá cuando se plantea la expectativa del dólar y el dólar no ha tenido una variación enorme muchas veces, del 10 centavos, No, de bueno, menos 10 centavos. usted me preguntó recién. Sí. A ver, ¿qué tenemos que mirar? Inflación, le va al Mm. dólar. Yo le dije hoy y le contesté con absoluta franqueza desde el Sí. punto de vista de lo técnico y de lo que creo. Mm. Hoy, dado que estamos en etapa preelectoral y dado lo que viene pasando con el dólar, yo le diría al dólar. Ahora, Claro. después, si exageramos con la ciclotimia, cuando vemos el Mm. dólar subir un centavo, 2 centavos, sí, eso ocurre también. Es más, le diría, a ver, vamos a ponerle número a todo esto. El dólar de fin de año pasado fue de 15 pesos. Sí. Si el dólar este año siguiera la inflación, con solo seguir la inflación, con solo seguir la inflación, ¿qué es lo que tiende a ocurrir a la larga o a la corta en Argentina? Mm. Con solo seguir la inflación, ¿qué es lo que normalmente ocurre a la larga, como muy tarde? Mm. Usted tendría que ajustar ese dólar de 15 pesos de fin de 2016 por la inflación de 2017, ¿no? Ujú. La inflación de 2017 estará en 21, 23%.
Usted aplíquele 21-23% de suba al dólar de 15 de fin del año pasado, el dólar es 18,5. O sea que no deberíamos asustarnos que el dólar a fin de año llegara a 18 pesos y medio. Es más, le diría, tampoco, yo no estoy pronosticando el dólar a fin de año, claro, simplemente le digo para llevar tranquilidad. Mire, no nos asustemos si vimos un dólar de 18,5 a fin de año, porque después de todo es el dólar siguiendo la inflación, que es lo que normalmente ocurre a la larga en Argentina y en muchos países del mundo. Otra cosa, el dólar que el gobierno puso en el presupuesto de 2017, es de 18 pesos en promedio durante todo el año. O sea que, en teoría, si se hubiera cumplido el pronóstico del gobierno del proyecto de presupuesto o el valor indicativo del gobierno en el presupuesto de 2017, es 18 pesos en los 12 meses del año. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahora el dólar estuvo muy abajo de 18 pesos en promedio. Si uno saca el promedio de lo que va del año del dólar, no supera los 16 pesos, o a gatas. Ergo, para que el promedio del año esté en 18 pesos, cuando el promedio hasta ahora es de un poquito más de 16, ¿sabe cuánto debería estar el valor del dólar para cumplir lo que el gobierno dice, no lo que digo yo? A 21 pesos a fin de año. Entonces, si estamos a 21 pesos el dólar, tampoco era catombe, tampoco el fin del mundo, porque después de todo lo que puso el gobierno en el proyecto de presupuesto, 18 pesos en promedio para el valor del dólar, que es lo mismo que 18 pesos durante los 365 días del año, o de 16 con monedas hasta ahora, y de 21, 22 pesos a fin de año. Sí, yo lo que tengo que aclarar solamente es esto que le marco a usted. No es una cuestión ni hablando sobre ni usted ni de economistas, sino también los periodistas muchas veces ponemos como títulos rimbombantes: gran movimiento del dólar y se eleva a 10 centavos, o se desplomó. Es que yo diría gran movimiento del dólar si hoy el dólar estuviera 20, 21, que es el valor que según el gobierno debería estar a fin de año para que el promedio de 18, que es el valor que el gobierno puso en el presupuesto, o sea, vamos a suponer que la verdad revelada y lo que va a pasar es lo que dice el gobierno en el presupuesto. Si eso es lo que va a pasar, si esa es la certeza absoluta, si eso fue la situación, el dólar entonces a fin de año 21, 22 pesos. Yo me asustaría si hoy llegara a 21 pesos, no a fin de año. Eso sí es gran derrape del dólar, pero no subir 10 centavos, 20 centavos, o un peso incluso, un peso. No es la muerte de nadie. Yo creo que la situación no está de ninguna manera fuera de control del Banco Central. Hay que ver qué pasa con las PASO y qué pasa con las elecciones legislativas. Yo creo que esto es para el corto plazo, no para el largo, porque yo creo que el macrismo hasta ahora, económicamente hablando, el kirchnerismo de buenos modales, pero para el corto plazo, o sea que a mí no me parece que haya gran diferencia económica entre uno y otro. Pero en el corto sí me parece relevante qué pasa en estas elecciones, para pensar el valor del dólar. Por eso le decía, frente a su pregunta de qué variable hoy es un termómetro, hoy en el muy corto el dólar, en realidad me remarcó entre 3 y 4 veces el apego del gobierno al presupuesto. Estamos teniendo un gobierno que se apega al presupuesto. No sé si es bueno o es malo, pero si se apega al presupuesto me parece... yo le traje, del presupuesto lo único que... el tema era hablar del dólar. Yo le diría, tenemos dos anclas del dólar, uno la inflación y otro el presupuesto. El presupuesto, yo le diría, el gobierno dice que va a cumplir el resultado primario que está en el presupuesto, pero con recursos creciendo mucho más y con gastos creciendo mucho más. Lo que debería hacer el gobierno es, si la recaudación ha crecido mucho más como la que está en el presupuesto, haber ahorrado algo de eso, pues se la gastó toda, la verdad. No sé hasta dónde piensan llevar el nivel de gasto público en Argentina los políticos, ¿no? Donde los políticos han cambiado pasajes en el Congreso por 60.000 pesos en promedio, ¿no? Hasta dónde quieren llevar el gasto público no lo sé. El próximo jueves lo tenemos por aquí, por Corrientes, a las 19 horas en el Salón de Conferencias. El jueves, gracias a la Fundación Club de la Libertad, por pedido Alberto Medina Méndez, voy a estar presentando mi libro, Argentina Devorada, que cuenta un poco la decadencia argentina y hace una propuesta de solución para salir de la decadencia en el
ay, no me acuerdo bien exactamente, en el Club Náutico, ahí está, en el Club Náutico de Corrientes, merced de la Fundación sí, Club de Libertad. sí, el lugar exacto y preciso, el salón de conferencias del Club de Regatas a las 19 horas, así por lo menos. Club Regata, ahí Sí, está, sí, Club sí, sí. Regata. José Luis, Gracias por la corrección. no, por favor, en la Argentina devorada, ¿qué, a ver, qué periodo abarca su análisis? La Argentina devorada es un libro básicamente que escurre a un gigantesco banco de datos, de números, que yo he ido armando a lo largo de 20 años de ejercicio profesional, que terminan con este libro, ¿no? El libro está solamente agarrado de datos, no habla, no abre la boca, no escribe una palabra que no esté basado en datos. No es un libro con números solamente, está basado en datos, es un libro que pretende ser de divulgación, así que está escrito en un idioma relativamente accesible. Sobre su pregunta, mire, como el libro es un gran banco de datos de toda la historia económica de Argentina, desde mediados del siglo XIX para acá, hablando de más de 150 años, lo que hace es saber vamos a ver la Argentina año por año, y en un momento dado aparece que Argentina empieza a tener una caída tendencial en el ranking mundial de ingreso per cápita. O sea que no es que arranca en un periodo, en un año, sino que dice, a ver, ¿cuándo arrancó la decadencia? Que se hace la pregunta al revés. No es arranco la Argentina desde acá, sino que yo arranco el análisis desde que Argentina es decadente, y que hay manera estadística de detectar la decadencia, mirando el ranking mundial de ingreso per cápita, mirando los niveles de pobreza argentina, los niveles de criminalidad, de consumo y producción de droga. Y yo le diría, Argentina arranca la decadencia clara y nítida a mediados del siglo XX, empieza a sugerirse hacia la crisis del 30, pero cuando Argentina empieza el derrumbe en todo, lo diría, es a partir de mediados del siglo XX. Y esto es dato, no es opinión, es dato. Uno ve la estadística y ve que a partir de ahí se empieza a deteriorar todo. Hace un análisis de lo que pasó en estos 70 años de decadencia, llega a una estilización y conceptualización de los motivos por los cuales Argentina ha sido decadente, y luego, a partir de ver los motivos, hace una propuesta de solución. Le anticipo la propuesta de solución, que es lo más fácil. Hagámosla simple, tenemos que imitar lo que hacen los países a los cuales les va bien. Vemos a lo que en su momento hicieron Australia, Nueva Zelanda y Canadá, cuando se suponía que eran pares nuestros hace 50 años, pero más cercano en el tiempo, ya hay países que hacen cosas diferentes a las nuestras y les va mucho mejor, como Chile, Perú, en algún sentido Brasil, en algún sentido Uruguay. Paraguay ya exporta más carne que nosotros. Yo diría, la parte más fácil del libro es qué es lo que hay que hacer para que nos vaya bien, porque lo que estamos haciendo no lo hace nadie al cual le vaya bien. Entonces es fácil. En todo caso, la discusión está en por qué nos ha ido mal, ¿no? Sí, José Luis, lo esperamos entonces el jueves aquí en Corrientes, en el Club de Regatas, para la presentación del libro La Argentina Devorada. Muchas gracias por estos minutos. Un placer. Chau, chau, buen día. José Luis Esper, analizando con nosotros la economía argentina.